Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Nuevo Minuto. Hoy va a ser un programa súper especial porque el miércoles pasado quedé en que este iba a ser un programa diferente. No íbamos a hablar tanto de farándula o del día a día. Queríamos hablar un poco, yo quería informarme de lo que era la xenofobia. Yo quería entender dónde estaba parada porque algunos comentarios en el Nuevo Minuto han sido un poquito incómodos. Entonces, bueno, quise entender un poco el porqué, de dónde viene, entendiendo que República Dominicana es un país maravilloso, que acepta el turismo. Quería entender, ahora que hay tanta migración de venezolanos, quería entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, primero, para los que no hayan visitado República Dominicana, quise enseñarles un video de varias imágenes de República Dominicana y comentarles qué es República Dominicana. República Dominicana, primero en principal, está situada en la parte oriental de la isla La Española, ocupando 2/3 de la isla La Española, la cual comparte con la República de Haití. Es el segundo país más grande de la región del Caribe, con una superficie de 48.442 kilómetros cuadrados, situada en el corazón del Caribe. República Dominicana está rodeada por el Océano Atlántico al norte y al sur por nuestro hermoso Mar Caribe que compartimos con Venezuela, ¿verdad? Bueno, tiene una población de 10.650.000 habitantes, esto es según el censo del 2016. La capital de República Dominicana es Santo Domingo, la ciudad más antigua del nuevo continente, para quien no sepa eso. Al convertirse en el primer asentamiento europeo en América, posee muchos monumentos históricos, incluyendo la primera iglesia, la primera universidad, la primera catedral, entre muchos otros primados en América. La zona colonial de Santo Domingo fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y la ciudad de Santo Domingo tiene una población alrededor de 3 millones de habitantes, más o menos. República Dominicana goza de un clima tropical todo el año, con temperaturas que oscilan entre 19 grados centígrados y 34, o sea, es maravilloso para vivir aquí. La estación más fría es en noviembre y abril, la cual estamos viviendo ahorita. La estación más calurosa es entre mayo y octubre, siendo el mes de agosto el más caluroso. En la parte alta, como el Pico Duarte es el más alto de todas las Antillas, y en la región agrícola de Constanza pueden caer hasta copos de nieve en invierno, o sea que República Dominicana, de verdad, lo tiene todo: calor, frío, playas. Bueno, aunque es conocida por su producción de azúcar, República Dominicana depende principalmente del turismo y sus recursos naturales. El sector servicios recientemente ha superado la agricultura como el principal empleador, debido principalmente al crecimiento en el turismo y las zonas francas. La República Dominicana recibió 5.959.347 visitantes no residentes que viajaron a República Dominicana. Esto fue en el 2016, el 2017 todavía no lo tenemos, lo que la convierte en el país más visitado de Centroamérica y el Caribe. La moneda local, como lo pueden ver ahí, el peso dominicano, vienen de denominaciones entre 1, 5, 10 y 25 pesos en monedas, y 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 en billetes. Los dólares y euros pueden cambiarse fácilmente en bancos y casas de cambio autorizadas en todo el país. República Dominicana usa el mismo sistema de llamadas que los Estados Unidos. El código de área principal es el 809, aunque también hay números que utilizan códigos en todo el país como 829 y 849. Esto es bueno que lo sepan porque muchas veces dicen, pero tú vives en Estados Unidos. No, pero compartimos el mismo código. Durante muchos años la República Dominicana ha sido el destino preferido de viaje de varias celebridades, deportistas y viajeros. De hecho, el país cuenta con el mayor número de habitaciones de hotel en todo el Caribe, más de 69.000 según la Asociación de Hoteles y Turismo. República Dominicana tiene la economía más grande de Centroamérica y el Caribe y es conocida por su actitud positiva hacia las inversiones extranjeras. Según el Banco Mundial, impulsada por el aumento de inversiones en electricidad, manufactura y minería. La inversión también aumentó en el sector manufacturero de las zonas de libre comercio, en el turismo y los bienes y raíces. República Dominicana cuenta con un sector financiero sólido y consolidado y una comunidad empresarial bien organizada.
Esto les proporciona a los recién llegados las redes necesarias para insertarse rápidamente en la industria y el comercio. Geográficamente, República Dominicana está situada en el centro de América, cerca de los principales mercados. Como tal, ha firmado acuerdos comerciales que proporcionan accesos privilegiados al mercado y hacia y desde los Estados Unidos, Europa, América Central y el Caribe. A República Dominicana llega la mayor cantidad de vuelos provenientes de casi todos los países del Caribe y tiene 8 aeropuertos internacionales. Las autopistas y carreteras facilitan el viaje a las tres costas situadas al norte, este y sur del país. Otra de las ventajas de hacer negocios en el país es su abundante fuerza de trabajo que incluye tanto personal no especializado como altamente cualificado. La población laboral es mayormente joven y talentosa, entre la cual se encuentra un gran número de trabajadores bilingües. La edad legal en República Dominicana es de 18 años en adelante, incluyendo la libertad sexual. Se ha dicho mucho acerca de la mala relación de los dominicanos y haitianos en la República Dominicana, porque viven más de 1 millón de haitianos, los cuales viven y trabajan junto con los dominicanos. Entonces, bueno, de aquí, ya partiendo de lo que ustedes entienden por República Dominicana, quería, para los que no la conocían o los que la conocían simplemente con que República Dominicana a Punta Cana, donde está el hotel, para que vean lo importante que es República Dominicana, la isla, ¿verdad?, que comparte junto con Haití. Entonces, yo les quería leer un poquito sobre qué es la xenofobia. La xenofobia no es más que el miedo, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones que van desde el rechazo, el desprecio, las amenazas, hasta las agresiones y asesinatos. Una de las formas más comunes de xenofobia es la que ejerce en función a raza, color, linaje u otro, origen nacional o étnico. Entonces, para eso, antes de ir con mi invitado especial, que es Jorge Félix Pacheco, un ingeniero y político joven dominicano, yo quería hablar de los 20 países que tienen más racismo en el mundo. Solamente mencionarlos para que ustedes sepan cuáles son los top número 1, etcétera, porque resulta que República Dominicana está entre los 20 países. El primero es Estados Unidos. No tengo por qué, a pesar de que es un país multicultural y que ha aceptado el tema de la globalización, lamentablemente ha sido un país muy racista y lo sigue siendo. De número 2 tenemos a España, número 3 tenemos a Sudáfrica, y lo que me llamó más la atención en Sudáfrica es que es el país africano con mayor racismo. Pero, ¿sabes? Son racismo hacia los blancos. Porque después de todo esto con Mandela y las presiones mundiales que hubo, todas aquellas personas racistas blancas que eran racistas se fueron a Inglaterra y las que quedaron ahora son víctimas del racismo por las personas de piel oscura, las cuales sienten todavía un odio hacia ellos por todo lo que pasó, como cierta venganza, ¿no? Podríamos hablar. Luego, número 4, tenemos a Israel, a pesar de que Israel ha sido uno de los países que ha recibido, sus habitantes han recibido persecuciones, genocidios, es uno de los más racistas, pero es un racismo diferente, porque ellos se sienten superiores, divinamente superiores, porque es el pueblo elegido por Dios, entonces sienten que el resto no son igual que ellos. Ese es el racismo que se vive en Israel. Luego tenemos Ruanda, tenemos Inglaterra, tenemos Argentina, Rusia, número 8, Alemania 9, Austria el 10, 11 tenemos los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Noruega. El número 12 tenemos a países bálticos como son Letonia, Estonia y Lituania. Número 13 Suiza, número 14 otro país de América, Chile. Número 15 Australia, número 16 Canadá. Llama mucho la atención, ¿verdad? Porque Canadá es un país que recibe muchísimos emigrantes, pero bueno, manejamos eso. Número 17 tenemos a la República Dominicana. En la República Dominicana se tiene una especie de admiración por lo hispano y un sentimiento de superioridad frente a sus vecinos haitianos y demás países caribeños, viéndose así como superiores a ellos.
Bueno, esta idea es reforzada con la dictadura de Trujillo y parece que, bueno, se ha mantenido un poco más palpable con los haitianos. Número 18 Francia, número 19 China y número 20 Japón. Entonces, bueno, sin más preámbulo voy a presentar a Jorge. ¿Cómo tú estás? Bien, bienvenido, gracias por acompañarme en en este espacio y este tema tan como complicado y tan difícil. Les recuerdo que todas las opiniones que yo dé son personales, no tienen nada que ver con el canal, por si acaso llego a decir una barbaridad. Es más que todo, quise hacer este programa para yo misma culturizarme y entender, ¿no? De qué se trata, por qué República Dominicana está en el número 17, qué es lo que es. Yo creo que, bueno, agradecerte y qué bueno estar aquí en mi casa, el Nuevo Diario, ya que todos los sábados estamos aquí en el Nuevo Diario en sábado. ¿Qué te digo? República Dominicana no es un país racista, pero es un país que en los últimos años ha querido vivir en orden, ha querido de que en nuestro país de una vez por todas se defina lo que es una política de gestión fronteriza, que no es más que organizar, poner las reglas claras. Vámonos al caso de Haití. Tú sabes que muchas personas hablan de Haití, hablan de Venezuela. Vamos a puntualizar en esos dos casos, porque son los dos casos que están en los últimos meses alarmando a la sociedad. La gente está alarmada por la migración haitiana y por la migración venezolana. Obviamente hay otras migraciones que hay que prestarle mucha más atención, personas que vienen de Europa, vienen delincuentes y eso, pero a eso al parecer la gente no está al tanto de eso. Lo que está es simplemente venezolano y haitiano. Entonces, a mí siempre me gusta, cada vez que quiero hacer algún tipo de análisis, el preguntarme el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué Haití, de ser durante muchos años la colonia número uno, la que más producía, la que le generaba un cuarto de las riquezas de Francia, cómo pasó a ser el país que es hoy? Uno de los países más pobres del mundo y el país más pobre del hemisferio, de aquí de Latinoamérica. Si vamos a la palabra Haití como tal, la palabra Haití significa tierra madre o tierra montañosa. Es una palabra taína, para que ustedes vean que los taínos nos representan a nosotros, porque esa es nuestra historia, y Haití es una palabra taína, para que ustedes vean cómo los dos pueblos se van enlazando. Como te dije, Haití fue durante muchos años una tierra bastante próspera. Ahí había cacao, había azúcar, había de todo. Haití era la envidia de todos y obviamente recibía constantes ataques, tanto de embarcaciones de Gran Bretaña, de embarcaciones portuguesas y de embarcaciones españolas, porque todo el mundo quería tener Haití bajo su dominio, porque era una tierra próspera. O sea, Haití y Jamaica en los años 1700 eran los número uno y los que más producían. ¿Qué sucede? Obviamente, ya para la llegada de la Revolución Francesa, que ahí fue que se inspiró la Revolución Haitiana, Haití tenía una composición de lo siguiente. La sociedad estaba dividida en los Grands Blancs, que eran 300.000 que podían tener esclavos, que eran blancos, que eran franceses, adinerados, que tenían tierras y todo eso. Los mulatos, que eran unos 42.000, que eran esclavos, otros no eran esclavos, otros eran soldados. La palabra mulato proviene de mula, de la mula de los burros. No, los mulos. Ajá. Los mulos que son los mulos que son como los asnos, ¿no? Ajá. Los burros que transportan cargas y eso. De ahí viene la palabra mulato. Eran personas para trabajo, pero eran un poco, tenían una condición, un estatus un poquito mayor. Y luego estaban los esclavos, que eran su mayoría, que eran unos 452.000. Llega la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un antes y un después e inspira a todo lo que son, a esa sociedad haitiana de la época. Automáticamente,
pasa la Revolución Francesa, yo quiero que tú sepas que Haití es el segundo país que se independiza en América. Ay, yo me sé que era el primero. No, el primero fue los Estados Unidos de Norteamérica. ¿En serio? Claro que sí, Wow. y luego viene Haití, que se independiza. ¿Qué pasa? Haití sí es el primero, el primer país negro que se independiza. Okay. Entonces, eso obviamente tiene sus costos. El primer país que la rebelión 100% de esclavos, porque la Revolución Francesa, independientemente de todo, de que hubo un cambio, de que hubo una transformación, era una transformación pero para una élite, la élite del momento en Francia, o sea. Pero el caso del hecho de la Revolución Haitiana, fue una revolución que marcó tanto porque fue la primera independencia lograda por esclavos, o sea, totalmente por esclavos. Bueno, automáticamente todo esto que yo te dije anteriormente, de que Haití era un país próspero, de que era un país que producía de todo, un país bastante rico, llega el momento de que se independiza. Automáticamente vienen las sanciones. A Haití se le pidió una sanción de 70 millones de francos, porque hubo muchos muertos durante esa revolución. Mataron prácticamente todo el francés que estaba aquí, tuvo que salir huyendo o se lo llevaban por el medio. Esa era la realidad, era una revolución. ¿Qué sucede? A Haití se le pidió esa multa. ¿Y cómo tú crees que se pagó esa multa? Se pagó con dinero, pero también se pagó con los recursos naturales que ellos tenían. Desde ese entonces comienza una cultura de depredación de los haitianos como tal, de no importarle lo futuro, no tener la visión de una proximidad de lo que tenemos que tener recursos porque mañana es otro día, sino concentrarse solamente en lo que es lo inmediato, en lo que es lo momentáneo, que lamentablemente nuestros países en Latinoamérica muchas veces piensan así. Se quedan cortos, siempre piensan en lo electoral, no piensan en las próximas generaciones, en el futuro. ¿Qué pasa con esto? Este dinero que Haití, que al final se convirtieron en 150 millones de francos, Haití viene a pagarlo, fue en 1947. En 1940, fue los otros días, ayer. Entonces, ¿qué sucede? Haití prácticamente, como te dije, comienza esa cultura depredadora. Si tú tienes la oportunidad, por ejemplo, de andar en helicóptero o en avioneta por encima, se nota claramente la división que hay entre República Dominicana y Haití. Del lado dominicano, todo verde. Del lado haitiano, todo seco. O sea, se ve prácticamente nada. Wow. Tú sabes que yo estuve leyendo, disculpa que te interrumpa, estuve leyendo sobre eso. República Dominicana es uno de los países pioneros en la cual por cada tala son como 100 árboles que siembran. Así es. O sea, ustedes se están preparando para el futuro. Claro, así es. ¿Qué sucede? A la llegada del presidente Jean Bertrand Aristide, que fue un presidente que salió derrocado, él le pidió a Francia, le pidió a la comunidad internacional, que le dio la espalda a Haití y que le cobraron ese dinero que no se podía pagar, ellos le cobraron, él le pidió 21.000 millones de dólares como indemnización a los franceses, a Estados Unidos, a la comunidad internacional para poder restablecer Haití. Obviamente, estas palabras de Jean Bertrand Aristide no cayeron también. Entonces, automáticamente, él fue derrocado, fue sacado del poder prácticamente a tiros, a piedras, y nuevamente Haití cae en un caos. ¿Qué sucede? Durante Jean Bertrand Aristide al 2010, estamos hablando del 2003 del 2002 al 2010, el 2010, el 12 de enero, lamentablemente, pasa el terremoto. Este terremoto fue una de las catástrofes en el mundo de las mayores. Murieron 350.000 personas. Wow, ¿de cuánto fue el terremoto? De 7.4, pero la tierra tembló durante 160 segundos. O sea, tú sabes lo que sí, o sea, eso es demasiado, eso es prácticamente millones de dinamita, o sea eso prácticamente 2 minutos temblando la tierra en 7.4. Obviamente, esta ha sido una de las catástrofes más grandes. Murieron 350.000 personas, hubo 300.000 heridos
y personas, y se quedaron damnificados o sin hogar 1.500.000 haitianos. Obviamente la situación, precariedad económica, más eso, se agravó todo totalmente. Muchas personas, que yo siempre lo he dicho, los dominicanos como tal, hablamos del caso haitiano como que si Haití queda en África. Ah, no, porque eso tembló la tierra en Haití. Pero había un libro de Marrero Aristi, un historiador dominicano, que decía: el masacre se pasa a pie. El masacre es un río que divide Haití de República Dominicana. Y es cierto, el masacre se pasa a pie. Con esto yo te digo, este contexto de yo decirte de este pueblo, que es un pueblo valiente, que hay que reconocerlo, un pueblo pionero en luchas de independencia, un pueblo guerrero, que de manera muy particular yo lo admiro, pero lamentablemente ha carecido de una visión y de una clase dirigencial prudente. Haití lamentablemente no tiene un liderazgo, entonces es prácticamente tierra de nadie. Si ustedes ven, por ejemplo, en las partidas de nacimiento, el 80% de los haitianos no tienen partida de nacimiento, no saben cómo se llaman, no saben quiénes son. Que se aplican de cuando Trujillo, que eran, vamos a sacar 10.000 haitianos, y no es así. Aquí tenemos que trabajar para entender de que Haití, más que una amenaza, yo lo veo así, es una oportunidad de negocios, de trabajos para dominicanos. Allá después del terremoto no hay nada. Entonces yo entiendo de manera muy responsable que hay que tratar de llevar maestros, llevar ingenieros, llevar médicos y todo por allá. Y tratar, no sé si tú sabes que durante los años 60, 70, hubo algo que se llamaron los Chicago Boys. Los Chicago Boys fueron jóvenes chilenos, jóvenes sudamericanos, que viajaron a los Estados Unidos y que fueron adoctrinados y que fueron educados bajo un criterio y una visión neoliberal, una visión de economía abierta, una visión norteamericana totalmente. Hoy por hoy el resultado de Chile es positivo. Chile es la envidia de toda Latinoamérica porque es una economía próspera. Allá en Chile se respetan los derechos. No sé si tuviste recientemente las elecciones que el presidente electo llama a la presidenta actual. O sea, eso no se ve en nuestros países. Entonces yo creo que la República Dominicana tiene que hacer algo parecido. Nosotros tenemos, el presidente Leonel Fernández trató de hacerlo, con hacerle una universidad en Haití, pero cuando el tema está allá no podemos controlar el proceso. Yo de manera muy responsable entiendo que hay que hacer, aquí hay una extensión de la universidad pública, de la Universidad La UAS, no sé si la conoce, sí. Hay una extensión en Barahona, que es bastante cerca de Haití, y no sé si hacer lo que es un Barahona Boys, que es jóvenes haitianos que nosotros los preparemos en el sistema dominicano, con la visión dominicana, que sepan bien de que esto es una isla que la compartimos, que hay dos países, que nosotros pensamos así, que hay que respetarnos porque al final, por más que sea, no nos podemos separar de Haití. Somos una isla. Correcto. Entonces, lamentablemente, en nuestro país siempre se aplican las mismas políticas. Deportamos 10.000 haitianos, van a entrar 20.000. Deportamos 30.000, van a entrar 60.000. Entonces yo creo que es muy irresponsable hablarle a la gente y aprovecharse de ese discurso que raya muchas veces en lo populista. No, aquí hay que sacarlo a todito, ¿no? O sea,
Ciertamente hay que regular, ciertamente hay que poner las reglas claras, pero nosotros tenemos que profundizar, por más que sea, eso de las migraciones, todas las civilizaciones se formaron con migraciones. Hasta la misma sociedad dominicana se formó con migraciones. Nosotros somos una mezcla de africanos, de españoles y de taínos, o sea, de indígenas. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que nosotros tenemos que entender el problema haitiano desde otra lógica, porque van a seguir sucediendo lo que está sucediendo ahora, que no controlamos la frontera, es una frontera prácticamente invisible, no hay, por ejemplo, recursos para la entidad que tiene que proteger la frontera. Hay una entidad que se llama el CEFRON, que apenas maneja 300 millones de pesos y que son insuficientes porque hay entidades que no hacen absolutamente nada, que manejan mucho más dinero que la que tiene que cuidar la frontera en la República Dominicana. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tratar, entender de que en Haití no hay una clase dirigencial, Haití hay una clase dirigente que es irresponsable, que es lo que hacen. Aquí, por ejemplo, se deportan 300 y llama la atención que se deportaron 300. Automáticamente se deportan esos 300, ellos hacen una veda de 20 productos en la frontera, que no pueden entrar productos dominicanos allá. Pero la gente se está muriendo porque si no entran esos productos dominicanos a Haití, la gente no come. Entonces, claro, de manera irresponsable, como ellos están en su confort, no les importa. Jorge, y perdona que te interrumpa. Claro. Entiendo esto que estás comentando, pero a muchos dominicanos no les llamará la atención preguntarse, por ejemplo, esto del tema de la universidad, de educar, todo es un tema de educación. Entonces, agarrar a los haitianos acá, educarlos, para luego se vayan a su país. No, pero no te digo que sea algo generalizado. Nosotros tenemos que visualizar una élite, vamos a ponerlo así, 200, 300 jóvenes haitianos, y formarlo bajo una visión dominicana. Correcto, pero ¿cómo se sentiría, yo como dominicana, cómo me sentiría? O sea, primero resuelve tu problema de nosotros, edúcanos a nosotros, danos ese dinero, esa partida de dinero que vas a invertir para los haitianos, para darme educación primero a mí. O sea, si el huevo o la gallina, ¿qué viene primero? No, yo sé, pero que todo tiene que ir sobre la marcha y hasta que nosotros no entendamos. Eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el narcotráfico. Aquí se tiene la visión, por ejemplo, de perseguir y ya hoy en día no se puede perseguir porque perseguir no es combatir las drogas, perseguir es simplemente escarecer, que se ponga más cara la cocaína y todo eso, o sea, o igual que la Policía Nacional. Nosotros tenemos una Policía Nacional que está fundamentada bajo los criterios de una era de Trujillo, de los años 60, cuando hay problemáticas, falsificación de documentos, que no había en el 1960, narcotráfico, microtráfico, que son problemas de la actualidad que nuestra policía no está preparada porque el adoctrinamiento es totalmente desfasado. Entonces, por más que nosotros queramos, Verónica, Haití es una realidad. Haití hay que verla como una realidad. Si nosotros, en República Dominicana, como te dije, los Chicago Boys es el ejemplo, búsquenlo en YouTube que fueron los Chicago Boys. Búsquenlo en Barahona Boy, vamos a poner el nombre, Pedernales Boy, vamos a ponerle las comunidades fronterizas. Se forman estos jóvenes y estos jóvenes van a saber qué hacer con su país, van a saber hacia dónde va el mundo, cómo marcha, porque es que no hay una clase dirigencial. Entonces, cuando no hay una clase dirigente, en vez de República de Haití, tenemos República de Sálvese quien pueda. Entonces, la migración, los problemas van a seguir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que visualizar? Es que hay que visualizar la isla en 20 años, en 30 años, no es lo inmediato. Es más, hoy se deportan 30.000 haitianos, mañana vuelven igualito. Y cuéntame una cosa, ¿el haitiano les trae problemas a ustedes en República Dominicana en delincuencia? O sea, ¿cuál es el problema haitiano? Porque yo he visto mucha mano de obra haitiana y que el dominicano los contrata. Sí, los contrata, claro, porque es mucho más barata y en los campos también. El problema que se ha agravado ahora es con el sistema de salud. Los hospitales públicos, las parturientas haitianas, representan el 80% de los partos de los hospitales públicos. Es bastante. ¿Y ellos se convierten en dominicanos? Entonces, no se convierten en dominicanos. La Constitución de Haití establece que el hijo de haitiano es haitiano, siempre lo establece. Y la República Dominicana tiene el tema del Yusangui y Yusoli. O sea que tú eres hijo de dominicano,
eres dominicano. Y si tú eres hijo dominicano y naciste naciste en Estados Unidos, en Nueva York, sigues siendo dominicano como Romeo, esos artistas, ¿no? Y por ejemplo, si yo tengo hijos acá, Claro. ¿son dominicanos o no? No. Tienen que hacer un papeleo de nacionalización y todo eso. Es diferente. Es venezolano. Ahora, si tú te casas con un dominicano, ya, pero Es dominicano. es dominicano, obviamente por el padre. O sea, no es como Estados Unidos, que yo voy, tengo amigos en Estados Unidos, es Es ciudadano diferente. norteamericano. No, es diferente, es diferente. Oh. Entonces, yo lo que entiendo es que nosotros tenemos que visualizar, como te dije, Haití como una oportunidad de hacer negocio, saber y entender la triste realidad que pasa ese país. Hay que ponernos en los zapatos del otro. Si ellos fueran el país próspero, si ellos fueran el país y la economía que crece como la República Dominicana, nosotros tuviéramos todos yéndonos para allá. Todos. Y entender que la República Dominicana es un país que depende de esa migración que fue a los Estados Unidos. O sea, uno de los componentes número uno de la economía dominicana son las remesas. En Estados Unidos hay 1 millón de dominicanos. Entonces, ¿dónde yo veo que hay un discurso de doble moral? Ajá. Nosotros nos ponemos contentos cuando vemos que el primer nacimiento que se registra en Nueva York, en el estado de Nueva York, es de una niña hija de dominicanos. Ah, qué bien, nació un dominicano ya. Pero nos ponemos guapos cuando se registró este 1 de enero del 2018, que el primer nacimiento fue una niña, un niño de padres haitianos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender esa doble moral. Yo no entro en esa lógica, no entro en la lógica de los insultos, de los dimes y diretes. Yo entiendo que como país tenemos que buscar soluciones, saber que cada solución, todo el que le diga yo voy a resolver el problema haitiano, eso es mentira. Cada solución viene acompañada de un presupuesto, viene acompañada de recursos. Tiene que decirme a mí dónde va a sacar los recursos, qué es lo que vamos a hacer en la frontera, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a controlar esa migración, qué es lo que vamos a hacer por allá, cuáles son los planes. Es eso, el que le venga a usted con discurso populista, porque eso es lo que más me motivó venir aquí. Ahora hay un discurso populista y antihaitiano que todo el mundo se quiere montar en esa ola. Y no es así, no es así. Vamos a buscar soluciones a largo plazo. Esto no es de deportaciones, esto es una política a largos años, una política de gestión fronteriza, y es lo que entiendo de manera particular y que quiero transmitir aquí. Y República Dominicana es un país de emigrantes, porque emigra muchísimo. Vamos ahora a Venezuela, ¿verdad? Vamos a Venezuela. Y nada, las acciones son las que hablan, las palabras disimulan. Es con acciones que vamos a superar el tema haitiano y saber, como vuelvo y repito, concluyendo, que es una oportunidad de hacer negocio. Aquí ahora mismo hay muchachos que están desarrollando aplicaciones, que están desarrollando muchísimas ideas novedosas, que hay que llevarla para allá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjate, como venezolana, antes que entres en este tema y entendiendo que por los mensajes un poquito xenofóbicos que hemos recibido en el programa, para mí República Dominicana ha sido un país maravilloso. Yo me fui personalmente de Venezuela por trabajo. Era un país donde podíamos atender todo el Caribe y pues me vine para acá con trabajo. Pero hay muchos venezolanos que no han tenido esa oportunidad o vienen para acá y buscan trabajo acá. Nosotros como venezolanos, mucho de la población hemos estado bien preparadas, otras no, como todos, ¿no? No es que los venezolanos somos la tapa al frasco, no, tenemos nuestros defectos, así como ustedes tienen sus defectos y nuestras virtudes. Pero para mí República Dominicana ha sido maravilloso, ha sido un país que nos abrió las puertas, que nos trató bien, el dominicano es amable, son personas alegres. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, se despiertan con merengue, como no van a estar contentos todo el día. Claro. Y yo me sentí en casa. ¿O te sientes en casa? Yo me siento en casa, pero últimamente he sentido como algunos comentarios, algo de, bueno, es que entonces ahora el venezolano que llega, entonces ha sido un poco incómodo para mí. Ajá. Vamos a ver, ahora Venezuela. Tú sabes que, como te digo, a mí siempre me gusta el saber el porqué de las cosas, de todo, no quedarme en lo superficial. Están viniendo venezolanos, están viniendo, que se vayan, no. ¿Por qué la situación de Venezuela? Bueno, todo estalló
entre el día 27 y 28 de febrero del 89 con algo que se llamó el Caracazo. El Caracazo, hubo un aumento, se trató de hacer y de imponer un paquete fiscal, de esas reformas fiscales, y hubo protestas, hubo de todo, y había un desgaste de una clase política tradicional que estaba dirigida por dos partidos políticos, los ADECOS y los COPEI, que habían dirigido Venezuela durante todos esos años. Correcto. Venezuela, durante los años 70, 80, 90, República Dominicana y otros países tienen mucho que agradecerle a Venezuela. Si nosotros nos ponemos el caso, por ejemplo, que este es un programa que tratan el tema de farándula, Wilfrido Vargas hizo nombre en Venezuela, Sergio Vargas, Las chicas del CAN, la chica del CAN, Eddie Villos, Herrera, Villos. Todos los artistas dominicanos fue en Venezuela que se pegaron. O sea que Proyecto 1. Proyecto 1, o sea que yo veo muchas veces desconocimiento, veo falta de apoyo de la situación, que yo invito a esos artistas de que den apoyo, de que hagan un concierto para recaudar medicinas y eso, devolverle, el agradecimiento nunca pesa, siempre me lo dijo mi abuela. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? En el año 92, un grupo de militares trataron de hacer un golpe de Estado. Dentro de los militares se encontraba el teniente coronel Hugo Chávez Frías. El teniente coronel Hugo Chávez Frías, luego de ser capturado, le permitieron hablar en los medios de comunicación y dio unas palabras que yo sé que todavía retumban en los oídos de todos los venezolanos, que fue que por ahora no se han cumplido los objetivos estratégicos. Ese por ahora se convirtió en el símbolo de algo que nacería después, que era lo que se llamó la Quinta República. Bueno, en el año 98, obviamente ya la gente cansada de los dimes y diretes de las clases políticas, todo el mundo diciéndose ladrón, todo el mundo diciéndose delincuente, que es lo que yo visualizo en mi país. Aquí tenemos ahora mismo un discurso de odio donde todos los políticos están diciendo de todo. Miremos el espejo, la antipolítica no deja nada bueno. Correcto. Veamos el espejo de Venezuela. Por favor. Por favor. Entonces, Hugo Chávez en el año 98 arrasa las elecciones de Venezuela. Obviamente, Venezuela, un país próspero, muchas veces salía mejor ir a Venezuela que ir a Miami. Tú encontrabas más cosas en Venezuela en los 80, en los 90 que en cualquier estado de los Estados Unidos. Venezuela era el paraíso de todo el continente americano y nada, llegó Hugo Chávez al gobierno. A la llegada de Hugo Chávez, para ponerte en contexto, la dependencia de la economía venezolana con relación al petróleo era de solo de 52%. 52% de la economía dependía de las exportaciones de petróleo. Hoy, el 98% de la economía venezolana depende del petróleo. Lo creo. O sea, allá no existe aparato productivo, nada se produce, todo es en base al petróleo. A la llegada de Hugo Chávez, la compañía PDVSA, que fue por muchos años la petrolera, y no la petrolera, la compañía internacional número 1 del mundo, PDVSA, Petróleos Venezolanos, tenía apenas 52,000 empleados. 2 años después de la llegada de Hugo Chávez, ya PDVSA tenía 300,000 empleados. Y esos empleados, ese aumento de esa nómina, no se debió a ampliación de la estructura, no se debió a mayor que necesitaban esa mano de obra, sino simplemente por politiquería. Politiquería simple y barata. Lo que llamamos nosotros los enchufados. ¿Qué pasó? Durante el año 2001 al 2010, 2011, hubo un boom de las reservas, del petróleo, del oro, de todos los materiales que produce nuestra América. Obviamente ese boom y esa necesidad de China, porque China iba en franco crecimiento, necesitaba petróleo, necesitaba cobre, necesitaba oro, China necesitaba todo para ser el país que es hoy. El petróleo se puso en el 2009, para ponerte el caso, que ha sido cuando más caro ha estado, en $148 el barril. Obviamente, el presidente Hugo Chávez con eso amplió todos sus programas sociales,
pudo alfabetizar a la gran mayoría de la población venezolana, había un gasto social enorme y nada, todo iba bien, todo iba en marcha, o sea, vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa? El profesor Juan Bosch, que es el fundador de mi partido, el PLD, decía que como anda la economía, así anda la política. Ya muerto Hugo Chávez, el petróleo bajó. Por cada dólar que baja el barril de petróleo, Venezuela pierde 700 millones de dólares. Y bajó el petróleo se puso a 28 dólares el barril. Obviamente, todos los programas, todas las ayudas y toda esa dependencia del petróleo, todo eso se cayó. Porque ya no había, la gallina de huevo de oro ya no existía. ¿Por qué cayeron los precios del petróleo? Porque los Estados Unidos inventaron un método que se llama el fracking, que es extraer petróleo desde la corteza de la tierra, se extrae aún más petróleo y es mucho más barato sacarlo. Obviamente, esa producción masiva lo que hizo fue que los países dependientes del petróleo o economías dependientes 100% del petróleo, como Venezuela, como Rusia, como Ecuador, como Irán, sus economías se fueran al suelo. Esos son temas geopolíticos. Y obviamente la Liga Árabe, la gente del Golfo Arábico, no hicieron absolutamente nada para detener esa caída, obviamente, porque es algo estratégico. Vamos a estar claros. Nada, el petróleo se puso a 28, últimamente se ha ido recuperando, ya ha cogido un precio más o menos estable, está a 64 dólares el barril. El presupuesto venezolano está diseñado para un barril de petróleo de casi 80 dólares el barril. Si el barril llega a 80, Venezuela puede respirar. Todavía estamos por debajo. Todavía están por debajo. Venezuela tiene una nómina pública de la más grande del mundo, una nómina pública de 2.600.000 empleados. O sea, pagar eso es algo insostenible. Y gente que no trabaja, o sea, gente que están ahí simplemente por estar. Bueno, pasó lo que pasó. Hubo personas que tuvieron visión, que sabían lo que venía, sabían el deterioro y se adelantaron. Vemos, por ejemplo, que República Dominicana fue uno de los países que se benefició de esa primera migración. Aquí, por ejemplo, tenemos plazas como la Sambil, plazas como la de Blue Mall, otros centros, hoteles, restaurantes. Santo Domingo hoy por hoy es una de las capitales gastronómicas de Latinoamérica, que hay una gran variedad de restaurantes de todo tipo, y eso se benefició de parte de esa migración venezolana que vino primero. A invertir, o sea, aquí vino una clase de venezolanos, vino el Banco Banesco, el Banco Proamérica, aquí vino una clase de venezolanos que aperturó, dieron muchísimos empleos, o sea, que eso hay que reconocerlo. Obviamente no todo iba a ser así. Vinieron ese grupo primero y ahora, obviamente, ya viene una tercera camada que ya tienen unos niveles socioeconómicos un poquito más bajos, que son profesionales, que no se puede negar, que son personas muy cultas, que son personas que saben mucho. Entonces, ¿cuál es como se dice popularmente en dominicano, el quille? Que estas personas han venido y han asumido prácticamente todo lo que son los trabajos de servicios. Todo lo que son, si usted va a un restaurante, si usted va a un sitio, usted ve venezolanos atendiendo, venezolanas atendiendo. Entonces, obviamente, eso al dominicano se queda un poquito claro, y rezagado. Entendiendo también que República Dominicana es uno de los pocos países todavía que nos quedan los venezolanos de pagar con moneda local, porque para el venezolano no es accesible los dólares. Entonces, con los bolívares todavía se pueden comprar un pasaje aéreo para República Dominicana. Así es, así es. Bueno, yo te digo a ti algo, el gobierno, continuando, el gobierno de Venezuela, por concepto del petróleo, en los 19 años que tiene esta estructura, ha manejado 850.000 millones de dólares. Eso es para hacer, o sea, la deuda externa de República Dominicana es de 32.000 millones de dólares. Oye, de 32.000 millones de dólares. Y de concepto solamente de petróleo, el PSUV, Hugo Chávez, Nicolás Maduro han manejado 850.000 millones de dólares. Eso es para hacer 200 veces República Dominicana. Entonces, nada, vamos al contexto actual. Lamentablemente,
muchos dominicanos, como te dije, se sienten desplazados por estos venezolanos. Yo lo que entiendo de verdad que República Dominicana, en el caso específico de Venezuela, nos toca ser solidarios en este momento, porque es una situación bastante crítica y que ningún país quiere pasar de tener todo a tener nada. Entiendo de que hay que ver de cómo hacemos plan específico de regularización para venezolanos, específicamente porque el venezolano viene a trabajar, el inmigrante va a trabajar. Yo siempre lo digo, o sea, cada realidad es distinta. Y un país como Venezuela, que incluso nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, murió en Venezuela. Una de las pocas fotos que hay de Juan Pablo Duarte fue en Venezuela, que se la tomó, y murió en Venezuela porque Venezuela lo acogió cuando fue expulsado de la República Dominicana. Los artistas nuestros que fueron recibidos en Venezuela en la década de los 80, de los 90, Rómulo Betancourt, presidente venezolano, que tanto luchó para que la OEA y las organizaciones internacionales aislaran a Trujillo totalmente. Yo creo que debe de darnos a pensar de que hay que ayudar a la comunidad venezolana en la República Dominicana. Eso es algo que yo entiendo. Obviamente todo bajo el marco de la regulación, como tú bien dices, no todo el mundo viene a trabajar, hay muchas personas que vienen a aprovecharse, que vienen a dañar la marca país, como dominicanos que van a España, que van a Nueva York, que se ponen a delinquir, que se ponen en cosas negativas, pero yo creo que todo el que esté trabajando, todo el que esté aportando, todo el que esté generando empleos, todo el que esté buscándose su moro de manera digna, de manera responsable, correcto, merece una oportunidad. Entonces yo entiendo que aprovechando la situación esta del diálogo que se está llevando en la República Dominicana, el diálogo el cual saludo, que entiendo que por las declaraciones de ayer de uno de los generales venezolanos que dijo que el paradero del joven policía Oscar Pérez lo facilitó en la mesa del en las personas de la mesa del diálogo a través del diálogo que se está llevando en República Dominicana. Creo que el presidente Medina debe de hacerle un llamado a la atención, porque eso no contribuye para nada al diálogo que se está llevando. El diálogo ha avanzado bastante. El único punto que hay tranque es el tema de las elecciones. Nicolás Maduro quiere las elecciones ya, presidenciales, para reelegirse por 5 años más. La quiere ya y la quiere con la misma Junta Central Electoral, para que la gente entienda. Y obviamente la oposición no quiere eso, quiere que las elecciones sean en 6 meses para poder prepararse y con una nueva Junta Central Electoral o Consejo Nacional Electoral. Bueno, si República Dominicana quiere ayudar a Venezuela, yo creo que con el tema de evitar tantos inmigrantes venezolanos, debería más bien apoyar al presidente en el diálogo, apoyar totalmente al presidente, o sea, y entendamos, o sea, yo siento que República Dominicana, el gobierno está muy a favor. No, mira, todo lo contrario. Yo he hablado con líderes de la oposición. Tú sabes que yo, como político, conozco a los jóvenes de la oposición y del oficialismo venezolano. Me dicen que el gobierno dominicano ha actuado de una manera sumamente equilibrada. Y te lo digo, me sorprendí porque tenía la noción de que iba a ser así, pero no. Presidente Medina, en los diálogos, al que tiene que llamarle la atención, se la llama de manera responsable. Y yo creo que eso debe de ser así. Incluso hay 2 cancilleres que no están a favor de Nicolás Maduro de Venezuela, que son el canciller de México. El canciller de México, un hombre totalmente con continuidad del gobierno del PSUV, y ese señor no se presta a relajo para nadie, o sea, y yo sé que el diálogo va a traer su fruto. Ya, por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria, ya eso está bastante avanzado, con el tema de los alimentos, todo eso está bastante avanzado. Ahora lo único que falta es el tema político, y de manera particular, y eso se lo digo a toda la clase política, miremos el espejo de Venezuela. Lamentablemente hay un pueblo que está pasando hambre, hay un pueblo que está necesitado, y lamentablemente solamente se ve que los políticos solamente quieren resolver los problemas de los políticos y no quieren resolver los problemas de los venezolanos. Entonces es tiempo de resolver el problema de los venezolanos, de los haitianos, de los dominicanos. Sí, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. Fíjense que uno tiene que saber un poquito de historia para poder entender, y me encanta
que hayas podido dar un poco de historia de Haití, un poco de historia de Venezuela, que yo me la conozco. Reciente, claro, historia reciente la historia aquí, reciente, pero de Haití mucho más atrás. Exacto, pero para La que viviste, las personas sí. entiendan qué es lo que está Claro, pasando. así es. Y entender que somos diferentes antes de hacer un comentario un poco racista o un poco, ¿por qué están haciendo ustedes en mi país? Entender qué es lo que estamos haciendo. Y aceptarnos por ser diferentes, porque el ser diferente es algo bueno. Te aporta conocimiento. Y que indaguemos siempre el porqué de las cosas. Sí. Siempre, cada vez que ustedes vean un titular, vean un comentario, vean algo, ¿por qué tal cosa? Investiguemos, Sí. el saber no pesa. Ale, yo sé que nos queda poquito tiempo, nos quedan 5 minutos, pero podemos ir a las redes porque he visto que tenemos varios... ¿Hay comentarios ahí? Sí, hay bastantes, hay algunos que son groseros. Aquí somos cristianos y en Haití son brujos, dos culturas diferentes. Totalmente, hermano, totalmente, de acuerdo. Sigue. Señores, simplemente no quieren dejar el problema haitiano. Nos quieren dejar, claro. Por eso la comunidad internacional es muy responsable. Por lo que puedo entender de lo que está hablando, el racismo es ser diferente a los demás. El problema es que los dominicanos y los haitianos no tenemos nada en común. Somos seres humanos, eso es lo principal que tenemos en común. Sigue. Es muy buena la información para conocer nuestro país y su historia, pero con fuerza. Eso es como una canción que me gusta cantar. Nosotros somos dominicanos, no haitianos. Exactamente, lo aclaramos aquí. Vamos a ver. Si hay xenofobia es culpa del gobierno, si así se puede llamar. Somos un país de inmigrantes, pero no se puede ligar migración con invasión haitiana. Hay que hablar claro, claro que sí. Una política de gestión fronteriza. El diálogo no sirve para nada. Me imagino que el diálogo de Venezuela. Sí. Esperemos que sí sirva y que comienza el próximo jueves. Bueno, despida su... Bueno, muchísimas gracias. El sábado nos vemos aquí, en vivo. Nos vemos el sábado en vivo. El nuevo diario en sábado. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por haber tomado tu tiempo, por habernos enseñado. Me encanta aprender. Espero que ustedes hayan aprendido igual que yo. Y nos vemos el miércoles que viene con un programa como los normales que hacemos nosotros. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.